Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el estudio de la segunda parte del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Queremos recordarles, esta epístola fue realmente escrita a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oyó de labios de Jesús, muchos de ellos, acerca de la importancia de la fe. Sin embargo, después de unos 30 o 40 años que se escribe esta epístola, ellos volvieron nuevamente a los ritos del templo, volvieron a la ley, y parece que, con excepción de conservar la fe en que Jesús es el Mesías, no crecieron ni mejoraron en la fe. Por esta razón, el apóstol tuvo que escribirles, como parte de esta epístola, el capítulo 11, para hacer entender, recordar a la iglesia primitiva que los grandes líderes espirituales del Antiguo Testamento, digo, del principio de la historia de ellos, eran todos líderes de la fe. No había nadie en las Escrituras que sea alabado por su obediencia a los 10 mandamientos. Eso sí, hay, como hemos venido estudiando y estamos estudiando, héroes de la fe. Lo que Dios aprecia es la fe. La razón fundamental es, quiero recordarles también, que el pecado entró en el mundo por desobediencia de Adán a la fe. No creyó la palabra de Dios y comió del fruto, y entonces cayó bajo el poder de Satanás, y entonces quedó separado de Dios, y la humanidad, como hemos visto, se degradó completamente. Y entonces el camino de regreso a Dios igualmente es por la fe. El camino es Jesús, la fe en Jesús. La fe en la historia de Jesús es el camino de regreso a Dios, es el camino a Dios. Así es que por esto es que da tanta importancia el apóstol a que los de la iglesia primitiva entren nuevamente en el camino de la fe. No hay cómo andar en el camino de la ley y en el camino de la fe. Son dos caminos, el uno a continuación del otro. Primero es el camino de la ley, y el segundo tramo del camino a Dios, realmente cuando empieza el camino a Dios, es Jesús, el camino de la fe. El camino de la ley nos hace comprender que estamos caídos bajo el poder del pecado. Y el camino de la fe nos hace comprender que en Jesús nuestros pecados fueron remitidos y hemos sido unidos a Dios por el Espíritu Santo que Jesús da a los creyentes. Ahora bien, después de tener presente esto, también queremos decirles que la fe tiene 3 etapas. La primera etapa de la fe es Dios habla al hombre, directamente, como en el caso de algunos de los grandes héroes de la fe, Abraham, Noé, Moisés, etc., o indirectamente, esto es a través de su palabra, como es con nosotros. Muy bien, una vez que Dios nos habla, para nuestro caso, a través de la Biblia, nosotros tenemos que dar una respuesta a esas palabras de Dios, y esa respuesta se espera la obediencia a esas palabras. Ejemplo, Dios puso nuestros pecados en Jesús, los pecados de la humanidad. Y entonces la respuesta de fe ante esas palabras es: mis pecados fueron puestos por Dios en Jesús. Es la respuesta a la fe. Ahora, el segundo paso entonces es la respuesta a la fe. El primero, Dios habla. El segundo, la respuesta que da el creyente a la fe. Y el tercero, Dios lleva a cabo lo que dijo en su palabra a ese creyente. En otras palabras, si es que el creyente no pone la respuesta de fe, Dios no continúa con el proceso. En otras palabras, no realiza lo que dijo, lo que le dijo al creyente, porque el creyente no tuvo fe viva, o sea, no obedeció. Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios le avisó a Noé que iba a destruir el mundo por su maldad. Eso le avisó Dios. Entonces, la fe de Noé recibió las palabras de Dios, y como parte de esas palabras hizo un arca para que él y su familia sean salvos del diluvio. Si es que Noé hubiera escuchado la palabra y no hacía el arca, Dios no podía enviar el diluvio. Tenía que esperar
a alguien de fe viva, para hacer el diluvio. Y esto se ve en el caso continuamente. Ahora en nosotros, este es un caso común. Dios no continúa la tercera parte, o sea, la parte que él hace de la fe, porque generalmente los cristianos no tienen una fe viva. Esto es, no obedecen a la fe. Todavía están queriendo obedecer la ley, a lo que es imposible. Ahora, entonces, vamos a leer del 23 al 29 del capítulo 11 para continuar estudiando la fe de estos grandes personajes de la fe, o grandes personajes de fe. Leemos en el 23, fe o por fe, fe. Cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Moisés nació y sus padres, la fe de sus padres son que lo escondieron, lo mantuvieron 3 meses con ellos y luego lo escondieron sin tener miedo de la ira del faraón. Recuerden que el faraón había decretado la muerte de todos los niños hebreos. Y entonces sus padres, la fe de los padres consistió en ocultar al niño sin tener miedo de la ira del faraón. ¿Por qué le ocultaron? Porque para ellos, aunque el pueblo de Israel, los israelitas en Egipto, se degradaron también bastante, se asimilaron a la cultura y a las costumbres egipcias, de tal forma que vivían, digamos, bastante lejos de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob y por supuesto los de las 12 tribus. Se habían apartado bastante y entonces solamente cuando después de estar como 400 años de esclavos, el faraón les apretó aún más, pidiéndoles que hagan más trabajo y haciendo que maten a los hebreos que nacían. Entonces estas tragedias que les ocurrió hicieron despertar su memoria y recordaron la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y entonces le pidieron a Dios ayuda y Dios respondió. Entonces, entre estos que estaban en ese proceso de pedir a Dios ayuda, estaban los padres de Moisés. Por eso pensaron que esta promesa de Dios era sacarles de Egipto mediante un libertador. Entonces los padres de Moisés pensaron que su hijo, por ser hermoso, sano, pensaban que podía ser el libertador que Dios había prometido para sacarlos de Egipto. Por eso en eso consistió su fe y lo ocultaron del faraón, como ustedes ya saben el resto de la historia. Y entonces el versículo 24, fe, otro ejemplo de fe, ahora de Moisés mismo. Cuando creció Moisés, rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. Más bien prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del pecado. Consideró mayor riqueza la vergüenza del sufrimiento de Cristo que los placeres de Egipto, porque miraba la recompensa. Fe. Moisés salió primeramente entonces, el acto de fe de Moisés consistió en que viviendo en el palacio del faraón, como hijo de la hija del faraón, Moisés, que había sido instruido ya por su hermana, que es la que le atendió a él como nodriza en la casa de la hija del faraón, de la madre adoptiva de Moisés. Ella le instruyó sobre las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Y entonces Moisés fue aceptando él personalmente esas promesas hasta que llegó a escoger vivir con los israelitas como esclavos que vivir en la casa de la hija del faraón, o sea, vivir en lo más alto de la nobleza egipcia. Él consideró que es mayor riqueza, consideró el sufrimiento del Mesías. En otras palabras, Moisés también estaba teniendo revelación de Dios por la fe que había ejercido al escoger vivir con el pueblo de Dios que vivir como hija como nieto del faraón. Escogió vivir con los pobres antes que con los ensalzados. Dios se reveló a él y le dio a conocer
lo del Mesías. Por esto que él pudo hacer otra elección ahí mismo de gran importancia, que prefirió a los placeres de Egipto el sufrimiento del Mesías. Estos sufrimientos que Moisés estaba viéndoles por revelación de Dios gracias a los actos de fe que él venía haciendo. Aquí quisiera explicarles una pequeña aplicación. También ocurre con nosotros. Cuando empezamos a dar actos de fe, Dios se va revelando a nosotros. Se va revelando más en la palabra y se va revelando más en las acciones en nuestra vida. Mediante su misericordia, su compasión, paciencia, empezamos a conocer a Dios. Entonces es importante para conocer a Dios empezar el camino de la fe. El camino de la fe. Para nosotros la fe es fácil, porque no es en el caso de ellos. Ellos esperaban cosas del futuro. Nosotros, en cambio, tenemos que tener fe en la historia de Jesús, algo que ya ocurrió. Y entonces, los actos de fe que vamos haciendo nos van abriendo un camino para conocer más a Dios. Y además para que haya esta relación del creyente con Dios. Dios le habla a través de su palabra, el creyente procede de acuerdo a ese versículo que Dios le habló, y entonces procede de acuerdo a eso, y Dios realiza el contenido de la fe. Y entonces esta es la relación que va a tener el creyente con Dios. Ya no hay el pecado que se interponga. Esos pecados fueron llevados en el cuerpo de Jesús. Él nos lavó de ellos en la cruz. Ya no hay ese obstáculo, y gracias al Espíritu Santo está abierta la comunión por la fe con Dios. La comunión. Esto es muy importante. Esta fue la vida también de Moisés. Por eso que Moisés llegó a saber tantas cosas, todas reveladas por Dios, porque él caminó de fe en fe. El versículo 27 dice, otro ejemplo de fe del mismo Moisés. Moisés salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey, y se mantuvo como viendo al invisible. Él tenía una fe parecida a la de Enoc. Enoc caminaba con Dios. Él se daba cuenta que la presencia de Dios le acompañaba. Asimismo fue Moisés. Caminaba como viendo al invisible. Esta fe, repito, le iba abriendo la relación, cada vez más aspectos de la relación de Dios con él. Y así leemos en el 28. Por fe hizo la Pascua y el rozamiento de la sangre, a fin de que los primogénitos no sean tocados por el exterminador. Por fe, Moisés pintó los umbrales de las puertas de la calle donde vivían los israelitas con la sangre de un cordero, para protegerles de la muerte a los primogénitos. Son actos de fe. La vida de Moisés fue un acto, el gran legislador fue de fe en fe, porque la relación con Dios no es por la ley, la relación con Dios siempre es por la fe. El versículo 29, también por fe, Moisés pasaron el mar rojo como a través de tierra firme, y los egipcios intentaron agarrarlos, pero se ahogaron. Asimismo, salieron ya de la zona donde vivían ellos. Y entonces caminaron hacia el Mar Rojo, pero se encontraron con ese gran obstáculo. Pero Moisés ya vivía de fe en fe. Sabía que Dios les iba a liberar. Y entonces, a encontrarse con el obstáculo del Mar Rojo, solamente Moisés, Dios le puso la idea que Dios tiene poder para secar el mar. Y efectivamente lo que hizo Moisés, dio el paso adelante y el mar se secó, y pasó él con todos los 2 y pico de millones de israelitas que salieron de Egipto. Y entonces los egipcios intentaron agarrarlos, dice el fin del versículo 29, pero ellos se ahogaron, porque la fe, la relación de Dios con Moisés les abarcaba también a los hebreos y no a los egipcios. Por eso es que el mar se cerró, se anegó nuevamente el espacio por donde pasó el pueblo de Israel, y los egipcios se ahogaron. Los versículos 30 y 31, otro ejemplo de fe. Los muros de Jericó cayeron después de ser rodeados por 7 días. Aquí el acto de fe constió, ya Moisés había muerto,
aquí era Josué, estaba llevándoles a la tierra prometida. Y entonces se encontraron con otro obstáculo, una ciudad amurallada, fortalecida, un fuerte, Jericó. Entonces Dios parece que le puso la idea también a Josué, porque Josué también vivía de la misma fe, la fe que Dios les iba a introducir en la tierra prometida. Entonces sabía que Dios lo estaba guiando allá y por eso tuvo la idea de que al rodear 7 veces el pueblo de Israel a Jericó, iban a caer los muros y la ciudad iba a caer bajo su poder. Así ocurrió, la fe, o sea, Dios pone la idea o habla, la persona, en este caso Josué, procedió de acuerdo a esa idea, y tercero, Dios obró, destruyó los muros de Jericó. Así también es con nosotros ahora. El versículo 31, otro ejemplo de fe. Rahab, una prostituta, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. En esta ciudad de Jericó había una ramera, y entonces su negocio era recibir hombres, como ustedes comprenderán. Entre esos hombres que recibió también a 2 israelitas. Ella tenía mucha inquietud y curiosidad por lo que oía de que se acercaba un pueblo poderoso a esa ciudad. Y entonces por esto ella pensó que ese pueblo poderoso tenía un Dios poderoso, capaz de derrotar y vencer los muros de Jericó. Por eso es que les acogió a estos espías israelitas, y por esta razón, esta es la fe de Rahab. Por esta razón Rahab fue justificada y fue hecha antecesora del Mesías. Otro ejemplo de fe, siguiendo en la historia de Israel, 32 al 38. ¿Qué más diré?, dice el apóstol. El tiempo me faltaría para relatar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Los grandes héroes del Antiguo Testamento también han sido héroes de la fe. El 33. Los que por medio de la fe, o sea, vivían de fe, o sea, no vivían de la ley estas personas, vivían de la fe. Los que Dios menciona en las Escrituras son líderes de la fe. Repito, no son líderes de la ley. Los que por medio de la fe, estoy leyendo el 33, sometieron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones. 34. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, poderosos en la guerra, hicieron fugar a ejércitos extranjeros. O sea, una cantidad de actos que se lee en la historia de Israel han sido resultado de la obra de Dios en contestación a la fe que mostraron estos personajes. O sea, repito, la relación de Dios, el poder de Dios está con los de la fe. Es bien importante, no está con los de la ley. El versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Aunque otros fueron torturados por no aceptar su liberación, sin embargo, quisieron alcanzar un blanco mejor, que este blanco mejor es la resurrección. Y entonces soportaron la cárcel para obtener la resurrección. Pero vivían por fe. Otros sufrieron burlas, flagelos, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, cortados en 2 con sierra, tentados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, sufriendo necesidad, tribulación y tormentos. 38. El mundo no los merecía. Eran errantes por los desiertos y por las montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Vivieron errantes. Más o menos esta experiencia de estos últimos 2 versículos va a vivir el pueblo de Dios en un futuro próximo. El capítulo 12 de Apocalipsis habla de una situación semejante a esta. Entonces, igualmente que en el pasado, estos pasaron por toda esa cantidad de sufrimientos y pruebas gracias a su fe. Igualmente, nosotros necesitamos empezar a caminar por esa fe, o sea, empezar a tener relación con Dios, con el Altísimo, para poder pasar todas esas pruebas, esos sufrimientos que van a venir sobre los creyentes.
39 y 40. Todos estos habían obtenido testimonio por la fe, sin embargo no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no sean hechos perfectos sin nosotros. Bueno, aquí dice que todos estos recibieron el testimonio de la fe. El testimonio de la fe tiene dos aspectos. El primero, que Dios a esas personas los considera justos, es el testimonio. Y el otro testimonio es que Dios anda con ellos. Estos dos testimonios tienen la fe, o sea, el resultado de la fe siempre son estos dos puntos. Dios los considera justos, o sea, inocentes, y Dios camina con ellos, porque el Espíritu Santo está en ellos. Pero dice, estas personas caminaron con Dios, fueron consideradas justas, pero no recibieron la promesa. La promesa era el Mesías y luego la tierra prometida, porque Dios había provisto algo mejor. Y esto algo mejor es la remisión de pecados y la redención del pecado, las dos etapas de la salvación. La remisión de pecados es nuestros pecados fueron puestos en Jesús. Él nos lavó de ellos en la cruz. Fueron remitidos nuestros pecados, somos ante Dios justos. Y la redención de nuestros pecados, Jesús venció al pecado. Esto es, a esa semilla que recibimos de Adán, de donde germina todo mal, lo venció al pecado, muriendo a la fe, muriendo a la ley. Esta redención, Jesús pagó un precio, por eso se llama redención. El precio es su muerte. Por eso somos redimidos y nuestros pecados han sido remitidos. Así es que esta perfección, esta relación con Dios tan grande y tan íntima, la presencia de su Espíritu Santo, esto y sobre todo la conciencia de la remisión de pecados, esto no recibieron todavía los héroes del Antiguo Testamento, porque Jesús todavía no había recibido los pecados de la humanidad y no había sido clavado en la cruz. Gracias por acompañarnos, esperamos que tengan una bendecida semana, que Dios los acompañe y esperamos que nos acompañen también ustedes la próxima semana para estudiar el capítulo 12 a los Hebreos.